Volvemos después del duro, enternecedor capítulo de cómo trataba la muerte Rosa Montero. Y vamos a continuar con la lectura. No se olviden, si no están suscritos, suscríbanse al canal de YouTube y seguimos con el proyecto adelante. Un nuevo capítulo, una cuestión de deditos. Hay dos cosas difíciles de entender en la biografía de Marie Curie. La primera es que, pese a todas las evidencias que se fueron sumando a lo largo de su vida, no llegara a ser consciente del peligro del radio. Aunque habían visto que la exposición mataba a los animales de laboratorio, los Curie pensaban alegre e ilógicamente que a los seres humanos solo les producía quemaduras en la piel. En los años posteriores al fallecimiento de Pierre, las pruebas de la extrema peligrosidad de la sustancia se fueron multiplicando. Varios investigadores murieron y el radio empezó a ser visto con cierta prevención. En 1926, Marie implantó en su laboratorio las normas de seguridad que para entonces ya eran habituales en todas partes, pero ni ella ni su hija Irene las respetaban. De hecho, incluso hacían cosas tan bárbaras como pasar radio y polonio de un recipiente a otro, aspirando las sustancias con la boca por medio de una pipeta. Véase la foto de Irene haciendo locuras en la muy tardía fecha de 1954. ¡Qué bárbaro! Aspira. Las medidas de seguridad, que por otra parte eran insuficientes para los requerimientos actuales, incluían un análisis de sangre periódico, porque ya se sabía que la radiactividad alteraba los glóbulos rojos. Pero Marie estaba tan absurdamente empeñada en defender la naturaleza beneficiosa de su amado radio que en 1925, y en respuesta a un informe que resaltaba los peligros de la preparación industrial del elemento, escribió que aunque era necesario advertir del riesgo, ella no era consciente de ningún accidente grave debido al radio o al mesotorio entre el personal de otras factorías, ni entre el personal de mi instituto. 6 años más tarde, un tercio de los trabajadores del instituto mostraron anomalías en la sangre. El deslumbrante radio, en fin, era un criminal seductor y silencioso. Qué inocentes y qué irresponsables fueron los Curie al manipularlo. Inocentes al principio, como todo el mundo, cuando nadie sabía las consecuencias, e irresponsables luego, cuando se negaron a reconocerlas. Lo único que llegó a admitir Marie muchos años después, cuando su salud ya estaba totalmente destruida, fue lo siguiente: la manipulación del radio entraña ciertos peligros. De hecho, yo misma he sufrido algún desarreglo que atribuyo a ello. En 1900, unos científicos alemanes se expusieron a la radiación para ver qué pasaba. Pierre decidió seguir su ejemplo y anotó cuidadosamente los resultados. El señor Curie ha reproducido sobre él mismo la experiencia del señor Giesel, haciendo actuar sobre su brazo a través de una hoja delgada de gutapercha y durante 10 horas cloruro de bario radificado de actividad relativamente débil, 5000 veces la del uranio metálico. Tras la acción de los rayos, la piel se ha enrojecido sobre una superficie de 6 centímetros cuadrados. La apariencia es la de una quemadura, pero la piel apenas se hace dolorosa. Al cabo de unos días, el enrojecimiento, sin entenderse, aumenta de intensidad. A los 20 días se forman costras, después una llaga que se ha curado utilizando apósitos. A los 40 días
la epidermis comenzó a regenerarse por los bordes, llegando al centro y 52 días después de la acción de los rayos queda todavía una especie de llaga que toma un aspecto grisáceo indicando una mortificación más profunda. No me digas que la descripción del proceso no es un poquito espeluznante. Esa quemadura tan rara que al principio no duele y luego sí, ese daño insidioso que parece ir aumentando e ir taladrando la carne con los días. Y sin embargo, no se pusieron en alerta. Este tipo de lesiones fueron muy comunes porque los accidentes abundaban. Por ejemplo, Becquerel se quemó el pecho llevando un pequeño tubo con radio muy activo en el bolsillo del chaleco. Lo de ir con un tubito en el chaleco era algo habitual entre los científicos, y no por cuestiones de trabajo, sino por placer, por orgullo, por maravilla, por el gozo de tener encerrado en un bolsillo al moderno genio de la lámpara, al más poderoso y fulgurante espíritu, a la suprema fuerza inagotable, como había definido al radio un periodista. Después de que, en junio de 1903, Marie consiguiera doctorarse en ciencias en la Sorbona con la máxima nota, hubo una cena de celebración. A los postres todos los invitados salieron al jardín y Pierre sacó un frasquito con radio, como quien enciende fuegos artificiales. Rutherford, que estaba presente, escribió: la luminosidad era brillante en la oscuridad y fue un espléndido final para un día inolvidable. Por fortuna para ella, Marie no tenía chaleco en el que meter al hermoso asesino, pero aún así padeció todo tipo de laceraciones. Hemos sufrido sobre las manos, durante las investigaciones realizadas con los productos más activos, diversas acciones. Las manos tienen una tendencia general a perder la piel. Las extremidades de los dedos que han sostenido tubos o cápsulas que encerraban productos muy activos se vuelven duras y a veces muy dolorosas. Para uno de nosotros, la inflamación de las extremidades de los dedos ha durado 15 días y ha terminado con la caída de la piel. Mientras que una sensación dolorosa no ha desaparecido todavía completamente al cabo de 2 meses. Pero los Curie se tomaban estos percances no ya con estoicismo, sino con una especie de infantil jactancia. Eran las cicatrices de su proeza. En realidad estoy feliz, después de todo, con mis heridas. Mi mujer está tan satisfecha como yo, dijo Pierre a un periodista en 1903. Paladines de cuento, los Curie habían hallado una fuente natural y eterna de energía, un pequeño dios que cabía en una probeta, y la gesta bien merecía unos cuantos rasguños. Claro que no eran rasguños. Pierre ya está dicho, se estaba muriendo lentamente, o quizá ni siquiera tan lentamente, cuando aquel carro lo mató. En cuanto a Marie, la radiactividad la acabó destrozando. La debilidad y la fatiga la acusaron durante décadas y a los 60 parecía una anciana de 80. Hay una foto tremenda de esa época en la que se la ve consumida y con los dedos achicharrados. Sus últimos años fueron muy dolorosos. El radio la dejó casi ciega y entre 1923 y 1930 sufrió 4 operaciones de cataratas. A partir de 1932, las lesiones de sus manos empeoraron. Murió en 1934, a los 67 años.
de una anemia perniciosa provocada sin duda por la radiación. E Irene le fue todavía peor. Falleció a los 59 años de leucemia. Su marido Frédéric Joliot, con quien compartió el Nobel por el descubrimiento de la radiactividad artificial, murió 2 años más tarde, víctima del mismo asesino. La otra hija de los Curie, Eve, que jamás se dedicó a la ciencia y no se acercó a nada radiactivo en su vida, aparte de su madre y de su hermana, vivió en cambio 102 años. Y creo que es lícito suponer que esa longevidad fuera un rasgo genético, cercenado en el caso de Marie y de Irene por la fría y fulgurante ferocidad del radio. Es increíble que Marie se negara a percibir el riesgo que todos corrían, sabiendo como sabía tanto del tema. De hecho, conocía perfectamente la manera insidiosa en que la radiactividad lo impregnaba todo y consideraba que era algo muy peligroso. Sí, pero solo para la fiabilidad de sus experimentos. Cuando se estudian en profundidad las sustancias radiactivas, escribió, deben tomarse precauciones especiales si se pretende seguir practicando mediciones precisas. Los distintos objetos utilizados en un laboratorio químico y los que sirven para experimentos en física, todos se vuelven radiactivos al poco tiempo y actúan sobre placas fotográficas a través del papel negro. El polvo, el aire de la habitación, las propias ropas, todo se vuelve radiactivo. En el laboratorio en que trabajamos, el mal ha alcanzado una fase aguda y ya no podemos tener ningún aparato completamente aislado. Aterrador. Y aún así siguió sin querer ver lo obvio. En 1956, el marido de Irene midió la radiactividad de los cuadernos de notas de 1902 de los Curie y todavía estaban fuertemente contaminados. ¿Y por qué esa cerrazón? Porque estaban enamorados del radio, porque era tan bello y había sido tan emocionante, porque Marie lo había liberado de la pecblenda con un esfuerzo titánico, porque lo había sacado a la luz, es decir, lo había parido. Escribió Marie recordando las primeras épocas del descubrimiento. Sentimos una alegría especial al observar que nuestros productos, que contenían radio concentrado, se volvían espontáneamente luminosos. Mi marido, que esperaba ver hermosas coloraciones, tuvo que estar de acuerdo en que esta otra característica inesperada le dio aún más satisfacción. Estos productos fueron dispuestos en mesas y tableros en el laboratorio. Por todas partes podíamos ver siluetas ligeramente luminosas y ese brillo que parecía suspendido en la penumbra despertó en nosotros nuevas emociones y encantamiento. Estaban encantados, esa es la palabra, embrujados, atrapados por el hechizo del fulgor verde azul. A veces, después de cenar, corrían al laboratorio para disfrutar con la visión de sus fantasmitas luminosos. Y en la cabecera de la cama tenían una muestra de radio, supongo que para adormecerse con su fosforescencia, lo cual me recuerda a las vírgenes de Fátima que traían mis tías del santuario, pequeñas estatuitas de una fea pasta blancuzca que, al apagar la luz, se encendían como espectros verdosos. Me pregunto ahora si esas vírgenes fosforescentes, que eran muy comunes en mi primera infancia, no llevarían algún ingrediente peligroso. El radio fue utilizado durante años
en pinturas para esferas luminosas, de relojes. Era lo que hacía que se pudiera ver la hora en la oscuridad. Y, de hecho, entre 1922 y 1924 murieron 9 empleadas de una fábrica norteamericana porque mojaban el pincel en su propia saliva para pintar los números con la sustancia letal. Se les necrosaron las mandíbulas. ¿Tú crees que el santuario de Fátima se vigilarían mucho los temas de salud en los años 50? ¿Y si aquellas virgencitas eran radiactivas? Aunque más bien creo que contendrían fósforo, que también es venenoso. He encontrado la imagen de una de ellas en internet. Mide 11 centímetros y se venden por 6,80 euros. La segunda cosa difícil de entender de Marie Curie es su completo silencio a la hora de hablar de los problemas añadidos a los que se sentía que enfrentar por ser mujer. Jamás mencionó, ni de refilón, el evidente y feroz machismo de la sociedad en la que vivía, y nunca resaltó las injusticias concretas que ella misma sufrió, que fueron muchas. Por ejemplo, en la lucha por el Nobel. En otoño de 1903, 4 conocidos científicos redactaron una carta oficial proponiendo a Pierre Curie y a Henri Becquerel para el Premio Nobel de Física de ese año por el descubrimiento del polonio y del radio, sin hacer absolutamente ninguna mención a Marie. Informado del asunto, Pierre hizo lo que debía, pero que mucha gente en su lugar no hubiera hecho. Escribió diciendo que, si la propuesta iba en serio, no podría aceptar el premio si no incluían a Madame Curie. Esta carta levantó ampollas y en la trastienda de los galardones hubo más y sus menos, pero al final añadieron el nombre de Marie, aunque el dinero que recibieron por el premio siguió siendo el correspondiente a una persona. Pierre y Marie obtuvieron 70,000 francos, la misma cantidad que sacó Becquerel. Y cuando les entregaron el galardón, el único que subió al escenario y el único que habló fue Pierre, por supuesto, aunque atribuyó todo el mérito a su esposa, que estaba sentada en la audiencia. Lo del Nobel acabó bien, pero hubo otras peleas que se perdieron, como por ejemplo cuando la Academia de la Ciencia rechazó su candidatura en el año 1911. Y lo peor no fue no conseguir el sillón, sino la sucia y feroz campaña que hicieron contra ella en los periódicos de derecha. Dry cuenta que en el Excelsior publicaron un estudio fisonómico y grafológico de Curie, al estilo de las fichas de los criminales, y concluían que Marie era alguien peligroso. Un espécimen de voluntad perversa e inapropiada, ambición que podría resultar nocivo para la academia. Por supuesto, ya se sabe que la ambición siempre es sospechosa en una mujer. Este amarillismo periodístico fue el preludio del horror que se desataría poco después, de la condena masiva y el escándalo, pero eso te lo contaré más adelante. Simone de Beauvoir llamaba mujeres pelota a aquellas que tras triunfar con grandes dificultades en la sociedad machista, se prestaban a ser utilizadas por esa misma sociedad para reforzar la discriminación, y así su imagen era rebotada contra las demás mujeres con el siguiente mensaje: ¿veis? Ella ha triunfado porque vale. Si vosotros no lo conseguís, no es por impedimentos sexistas,
sino porque no valéis lo suficiente. ¿Fue Marie Curie una mujer pelota? No te equivoques. El hecho de que viviera hace más de un siglo no la exime de ser consciente de las injusticias de género. Vamos a continuar luego con lo que resta del capítulo.